Avísenme. Oye, ¿y en qué episodio? En el episodio ya estamos en Facebook otra vez. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya empezamos, muchísimas gracias. Estábamos acá La chorcha. ¿qué se dice? En el chat, en temas, exactamente. Y pues bueno, ya empezamos aquí a transmitir en vivo en Zoom para Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por los que están acá en Zoom. Maru, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias. No tengo nada que hacer ahora sí. También está con nosotros Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, él va a ser el que nos va a estar presentando el día de hoy el tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Y bueno, también está Gabo. Hola Gabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Y pues bueno, el tema del día de hoy es adapta tu estilo de comunicación en el trabajo. Juan Carlos es un experto en el tema. Él es director de recursos humanos en una empresa paraestatal aquí en México. Así es que, pues bueno, aprendamos todo lo que nos va a compartir el día de hoy en este tema. Pongámonos atentos porque es un tema bastante interesante. Así es que, Juan Carlos, te cedo los micrófonos y bienvenido. Sí, Dios, muchas gracias, qué amable. Bien, pues vamos a tocar este tema que le hemos denominado la adaptación de nuestra comunicación en el trabajo. Es un tema muy interesante y que seguramente va a ser mucho más enriquecedor con la participación aquí de los compañeros, las compañeras que están aquí en la mesa. Y bueno, pues vamos a dar inicio, si nos lo permiten. Bueno, y a todo esto, ¿qué es la comunicación en el trabajo? Bueno, pues la comunicación en el trabajo no es otra cosa más que una actividad diaria de todas las personas. En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, siempre con los superiores, con clientes, etcétera. En fin, siempre está rodeado o siempre estamos rodeados de personas. De igual manera, una persona en el trabajo recibe información, da información, da instrucciones, recibe instrucciones y se coordina con equipos de trabajo. Ahora bien, ¿qué es la comunicación entre compañeros de trabajo? Bueno, pues la comunicación entre miembros de la organización se da en un lugar de trabajo que se puede definir como el desarrollo y el mantenimiento de relaciones funcionales a través de un intercambio de sentimientos e ideas. Fíjense qué interesante. También tenemos que tener muy claro o muy presente qué es la comunicación efectiva en el trabajo. ¿Por qué tenemos que tener siempre presente esa parte? Bueno, por una simple y sencilla razón. Cuando se comunica de manera efectiva, se mejora la productividad. Fíjense qué interesante esta parte en la que a veces no reparamos o no pensamos que el que haya una buena comunicación entre los miembros que conforman una organización, un equipo, un grupo de trabajo, efectivamente ayuda y abona a que la productividad sea mucho mejor en la organización. El buen entendimiento que hay hace que resulte más eficaz el resultado del trabajo. Ahora, la comunicación eficaz es fundamental en el desarrollo de una persona. Es decir, siempre tenemos que tratar de que en una organización desarrollemos a las personas cuando tienen, digamos, no muy desarrollada esa habilidad. Tenemos que trabajar y esmerarnos a quienes a veces les toca la posición de jefes de grupo para que esa habilidad se desarrolle en la medida de lo posible. Ahora bien, la comunicación efectiva también busca que la persona emita un mensaje y que éste lo realice de forma clara, de forma directa, sin rodeos, sin darle muchas vueltas a los temas. Y que no quede lugar, por supuesto, a confusiones o a malos entendidos. Eso también siempre hay que tenerlo muy, muy presente. Busca también que la persona que recibe el mensaje procese la información en términos de que pueda entender y dar retroalimentación sobre el mensaje que ha recibido. Esto también es clave y muy importante dentro de una organización porque, bueno, pues si no, se rompe esta parte o simplemente pues se utiliza este argot que
coloquialmente a veces conocemos como el teléfono descompuesto. Ahora bien, ¿qué se necesita o qué necesitamos para que la comunicación sea efectiva? Bien, pues ahí podríamos dar algunos tips que pueden contribuir o ayudar a que esto resulte de forma positiva. Y algunos de estos tips, pues es, por ejemplo, mirar a la persona cuando está hablando. Esto es que en algunas ocasiones, cuando el emisor está hablando, el receptor pues se distrae o tiene la mirada en otro lado, o simplemente pareciera no estar tomando interés de lo que se le está comunicando, de lo que se le está transmitiendo. Así que el mirar a una persona que está hablando es clave en este caso. También, para esta parte de que la comunicación sea efectiva, es necesario en algunas ocasiones hacer o realizar preguntas. Nunca hay que quedarnos con alguna inquietud, con alguna duda, algo que se nos está transmitiendo y que no nos quede claro. Tenemos que preguntar, se vale preguntar. No es pecado preguntar, al contrario, ayuda, contribuye. También es muy interesante otro punto, otro tip, que es el no interrumpir a la persona que está hablando. Cuando alguien está tratando de transmitir o de comunicar algo, hay que dejar que esa persona lo haga libremente. La interrupción no ayuda ni abona a un flujo de comunicación, digamos, asertivo. Hay que buscar un momento o hay que reconocer un momento adecuado, en su caso, para poder intervenir. Es decir, sí tiene que haber esa retroalimentación, pero siempre hay que buscar un momento oportuno para interrumpir a quien está tratando de comunicar algo. Hay que dar su tiempo, pues, para esa situación. Otro tip también que ayuda es no cambiar el tema del que se esté hablando, del que se esté tratando, no cambiar de manera imprevista. Es decir, podríamos estar hablando de un tema, por ejemplo, de compras o de adquisiciones o de algún tema relacionado en la organización de la que se trate, y el estar escuchando ese tema y de pronto el receptor tratar de darle un vuelco a la plática, a la comunicación, por supuesto que no ayuda y todo lo contrario, no beneficia en nada que esa comunicación sea efectiva. Otro punto también, u otro tip que se recomienda para estos casos, es mostrar empatía por la persona que habla. Recuerden que ya en varias sesiones hemos abordado mucho el tema de la empatía, porque precisamente hay que ponerse en los zapatos de la otra persona y tratar de tomar el interés o de prestar la atención de quien está emitiendo algún comunicado, de quien está tratando de transmitir algo dentro de la organización, que evidentemente pues permita que esa comunicación sea fluida. También otro tip que pareciera a veces perdemos de vista es tratar de no controlar la conversación. Es decir, el emisor no puede permanentemente o todo el tiempo estar hablando y transmitiendo. Se trata de un diálogo, si estamos hablando de dos personas, o inclusive cuando hay más personas o más personas que pertenecen al grupo, al equipo de trabajo, hay que socializar lo que se está comentando, lo que se está comunicando, porque de pronto hay personas que agarran el micrófono, por decirlo coloquialmente, y no lo sueltan y se van de frente. Entonces empiezan a hablar, ¿y los demás? ¿Y los demás qué? ¿O los demás cuándo? ¿O los demás cuándo tienen la oportunidad de opinar o de aportar también alguna idea o alguna contribución que ayude o que beneficie al trabajo que se está desarrollando o que se esté desarrollando? Así que es muy interesante esa parte de no quedarse con la conversación y hacerla como suya. También otro tip, aparte de responder verbalmente, también existe la comunicación no verbal, que en este caso muchos sabemos y conocemos de lo que es, por ejemplo, el lenguaje corporal. De tal manera que la comunicación también se puede combinar entre la parte verbal y el lenguaje corporal, de tal manera que se trate de transmitir, que se trate de hacer llegar lo que uno pretende al momento de estar interactuando con una o más personas. Así que también tomar en cuenta esa parte. Ahora bien, ¿cómo aplicar la comunicación en el trabajo? Eso también
Es muy importante y hay algunos tips que vamos a comentar. Para aplicar bien la comunicación en el trabajo, fíjense que de pronto perdemos de vista lo siguiente. Hay ocasiones en algunas organizaciones, por supuesto que no estamos generalizando, que el líder o el jefe de un grupo, de un área, de un departamento, de una dirección, de una gerencia, en fin, el caso que aplique en la organización, cualquiera que ésta sea, debe de conocer a su equipo. Es importantísimo conocer a su equipo. ¿Quiénes integran a su equipo? Por patético que parezca o por triste que parezca, hay jefes de grupo o personal directivo que de pronto no saben ni cuántos son, ni quiénes son. Vamos, se los pueden encontrar en un pasillo, en un elevador, y ni siquiera saben que forman parte de su equipo de trabajo. Entonces, aquí, una de los tips, de las recomendaciones para un jefe de grupo y para que haya muy buena comunicación, es fundamental conocer su plantilla, conocer al personal, a su personal. Y de ser posible, ya depende también de la capacidad de cada persona, saberse y conocer los nombres de todas las personas, de todos los colaboradores. Fundamental, inclusive cuando alguien llega a su trabajo, a su oficina y que le toca tener un puesto directivo, de ser posible también saludar a las personas que forman parte de su equipo y saludarlas por su nombre. Eso genera un buen ambiente y un buen clima laboral. De pronto que un jefe pues pase ahí a media oficina y no saluda a nadie o lo saluda pero no sabe ni cómo se llama, ni recuerda cómo se llama, ni siquiera sabe quién es o cuándo entró o cuánto tiempo tiene la organización o peor aún, de pronto hay directivos que ni siquiera saben lo importante que hace o aporta tal o cual persona que forma parte de su equipo. Cuando esas personas, todas las que integran, pues finalmente, por eso es una estructura organizacional, porque aportan y un granito de arena cada uno para que ese grupo, ese equipo de trabajo dé los resultados que se esperan en el trabajo. Así que es fundamental conocer a su equipo de trabajo. Otro tip, otra recomendación muy importante es realizar reuniones de trabajo. Claro, reuniones de trabajo concretas, concisas, no vale la pena extenderlas por mucho tiempo, quizás 30 minutos, muy ejecutivas, 40 minutos cuando más, pero esas reuniones de trabajo lo que permiten es una retroalimentación entre quien dirige el grupo y el resto del grupo de trabajo. Esas reuniones, ¿qué nos dejan o qué beneficios nos dejan? Pues que no solo el que dirige ese grupo o esa organización es el que lleva la voz cantante. Al final del día, todos los que conforman el grupo aportan, contribuyen, abonan a la organización. Por algo están en la organización, es decir, que también tienen un perfil, tienen una experiencia, tienen un conocimiento. Y entre todos se logra el objetivo. Aquí nadie gana un partido de fútbol, perdón la expresión y el ejemplo coloquial, solo. Y en alguna ocasión me comentaba alguien si Maradona ha sido el mejor futbolista del mundo o Pelé, hoy día Ronaldo, hoy día Messi. Pues sí, sin duda que los cuatro han sido extraordinarios futbolistas. Pero yo me pregunto si algún día alguno de ellos solo puede ganar un partido de fútbol contra 11 de otro equipo. Definitivamente requiere de toda la estructura, de toda la organización, y por ello se vuelve muy importante que esas reuniones de trabajo se permita la exposición y los comentarios de quienes conforman esos grupos o esos equipos de trabajo. Así que esa parte suele ser muy interesante y no hay que dejarla de lado, el tema de las reuniones de trabajo, que se hagan, es decir, de manera regular. Otro tip que ayuda para que la comunicación, o se aplique bien la comunicación en el trabajo, es cada que se va a abordar un tema, o varios temas inclusive, siempre hay que empezar o hay que iniciar por el más importante de la agenda. Recuerden casi siempre que empieza una charla, una plática, una conversación, una reunión de trabajo, casi siempre cuando arranca, la mayoría de las personas están muy atentas y muy interesadas del inicio y de lo que se va a hablar o de los temas que se van a hablar. Así que en ese sentido,
cuando se tenga un asunto relevante de lo que va a conformar la reunión o la agenda, siempre hay que tratar de ponerlo al principio, al inicio, para que eso quede de algún modo grabado en la mente de quienes colaboran o quienes participan en ese equipo de trabajo. Así que eso es otro de los tips que se sugieren. Otro tip para aplicar la comunicación en el trabajo es, hay que simplificar el lenguaje. Es decir, a veces o en ocasiones utilizar palabras muy técnicas, muy complicadas, muy sofisticadas, en algunas ocasiones, en algunas organizaciones, no abonan. Porque imagínense que el directivo o la persona que le toca llevar la reunión utiliza demasiados tecnicismos. Bueno, pues cuando sale el resto del grupo de la sala de juntas o de la reunión, pues saldrán comentando, oye, ¿qué dijo? No le entendí nada. Me perdí. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se llega a utilizar mucho tecnicismo o lenguaje no muy claro para todos los que conforman el grupo o el equipo, y eso no ayuda a la comunicación en el trabajo. Así que también se recomienda mucho esa parte. Bien, ahora, ¿cómo influye la comunicación en el trabajo? Este también es súper interesante. En las organizaciones, los efectos positivos de la comunicación son evidentes. Mejora la competitividad a la organización, así como la forma en la que se puede adaptar a los cambios. Y ojo aquí con adaptar, porque recuerden que el tema va por ahí, la adaptación. Y entonces, esta parte no podemos soslayarla. Tenemos que adaptarnos a los cambios que se produzcan en el entorno, con el fin de conseguir los objetivos que se hayan propuesto inicialmente. Así que, interesante este punto. Ahora, hay algunas consecuencias cuando la comunicación no se da de manera efectiva en una organización. ¿Qué consecuencias, de cuáles podríamos estar hablando? Pues, por ejemplo, los que colaboran en una organización, pues simplemente desconocen el organigrama. Conocen cómo se conforma la estructura del grupo de trabajo. No saben quién es quién, qué posición ocupa tal o cual persona, solo saben que se sienta allá al lado, o que está enfrente, o que está en el piso de arriba, o que se lo encuentran en el elevador, o de pronto, pues ya en un cumpleaños, en una comida de fin de año, saben que que trabajan en la misma área o para el mismo jefe, pero ni siquiera sabe cuántos son o cuántos pertenecen al área. Entonces, este tipo de consecuencias se dan cuando no hay una manera efectiva de comunicación en la organización. Otra cuestión que también se genera, pues es un mal clima laboral. Ya lo comentábamos. ¿Quién quiere estar en un lugar trabajando donde el clima, el aire que se respira, pues no es el más adecuado, el más idóneo? Hemos escuchado o hemos encontrado en algunos casos, en algunas pláticas con amigos, con familia, cuando hay personas que dicen, ay, es lunes, tengo que llegar a la oficina, ay, otra vez lo mismo, ay, este ambiente pesado. Pues no, si tenemos una buena comunicación, seguramente la pasaremos mejor dentro del trabajo, dentro de la oficina, dentro de la empresa, y eso es fundamental. Hay que cuidar siempre el tema del clima laboral. También cuando no hay una comunicación efectiva, otra de las consecuencias es que hay mucha gente talentosa en los equipos de trabajo, con mucho talento, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Y de pronto esos directivos o esos jefes de grupo no saben que están ahí esas personas talentosas, no se explota en el buen sentido de la palabra ese talento, y también esas personas, lo que suele suceder, pues es que abandonan el barco, es decir, bueno, pues si no soy reconocido aquí, si mi talento, si mi conocimiento no aporta, no abona, pues buscarán otro empleo, buscarán cambiarse de departamento, de dirección de área, en fin, emigrarán y después vienen los lamentos por los cuerpos directivos en la que dicen, bueno, pues y la persona que traía un perfil con tales características, con tal experiencia, con tantos años, con tal licenciatura o posgrados inclusive, no, pues se fue. ¿Cómo que se fue? Pues sí, renunció la semana pasada. Entonces, esas son consecuencias y se pierden los talentos dentro de un grupo, dentro de una organización. Así que esa parte también debemos de cuidarla mucho.
También, otra de las consecuencias, pues es que hay un mal y pésimo flujo de la información en todos los sentidos, para arriba o para abajo. Es decir, vertical, horizontalmente, como lo quieran ver, hay un mal flujo de información. Y eso, bueno, pues si cada quien va a jalar para su lado, para su camino, pues evidentemente no se van a lograr los objetivos de una organización, las metas, en fin, sería prácticamente un fracaso en ese sentido. También otra consecuencia que trae el que haya una comunicación mala es cuando de pronto no se toma en cuenta el personal operativo. En casi toda una organización, generalmente son piramidales las organizaciones, es decir, está el cuerpo directivo, los mandos, y en la parte baja o de la base de esa pirámide, en algunas organizaciones, en algunas empresas, se les conoce como el personal operativo. El personal operativo es tan importante y fundamental como cualquier mando, como cualquier persona de arriba, porque también hace una labor importantísima. Entonces, también es valioso escuchar, comunicarse con el personal que ocupa esas posiciones. También aportan, conocen muy bien sus procesos, conocen muy bien lo que hacen, son expertos en lo que hacen. Así que la punta de la pirámide o el directivo también debe atender y escuchar y tener comunicación con el personal operativo de una organización. Así que, a grandes rasgos y de gran modo, y para darle también la palabra a mis compañeros aquí del panel, quisiera dejarlo ahí de este momento y cederles la palabra. Me gustaría hacerles un planteamiento, una pregunta, y por supuesto, quien guste tomar la palabra, Maru, Gabo, Jos, quien guste, pues. A mí, por ejemplo, me gustaría preguntarles, dado lo que hemos ya contextualizado, que nos cuenten o que nos platiquen de alguna experiencia vivida en la que hayan conocido, ya sea porque la vivieron en carne propia o porque se las hayan comentado de forma muy cercana, en torno a la comunicación del trabajo, claro está, en el cual haya faltado quizás alguno de los elementos que hemos ya comentado y que esto haya generado algún problema, algún caos, confusión, conflicto, inclusive. Y si esto ocurrió, ¿cómo lo resolvieron? Es decir, ¿qué medidas adoptaron o qué medidas tomaron al respecto? Es decir, ¿cómo lograron o cómo revirtieron una mala comunicación que se les pudo haber presentado en alguna experiencia que hayan tenido a lo largo de su vida laboral, para que esto se haya revertido y haya podido ser más asertiva esa comunicación en el trabajo? Adelante, quien guste responder o comentar su experiencia para poderla compartir con todos los que nos siguen y los que nos van a ver más adelante. Bueno, si me permites, Juan, fíjate que nos pasa algo bien curioso en los trabajos, los famosos correos electrónicos, los textos, es una bronca. Porque aparte, con los años he aprendido que los textos no tienen tono, pero algo que me pasaba frecuentemente es que me leían el texto, o sea, yo leía el correo, oye, Gabo, tal proyecto, esto que estabas desarrollando, esta parte no está saliendo bien, en el comentario. Y entonces yo me enojaba y me ofuscaba porque lo que yo estaba leyendo es que estaba haciendo mal mi trabajo, que a nadie le gusta que le digan que le está haciendo mal su trabajo. Entonces, Gabo le contestaba a esta persona diciéndole, ¿sabes qué? Pues yo lo estoy haciendo mejor que tú porque tú tienes esta bronca y va con copia para 2. Entonces ahí ya empecé a involucrar yo al jefe. Entonces el otro agarraba y decía, pues, ¿qué le pasa a este idiota? No, no, espérate, es que yo tengo estas evidencias de esto, y va con copia para 20. Y luego yo respondía, ¿no? No, pues es que es así, y va con copia para todo mundo. Y entonces acaban nuestras bandejas de correo llenas de pura basura, de puras tonterías y de un buen chisme. Y que no me digan que no nos encanta el chisme. Si no, los programas como Laura en América no tuviera el rating que trae, ¿no? Porque nos encanta el chisme. Y nos las pasamos perdiendo el tiempo cuando deberíamos estar haciendo cosas efectivas y, como dijiste bien, que aporten valor al negocio, a la empresa, a la compañía, a la institución, peleando por tonterías.
el lenguaje escrito es una bronca. Yo creo que los chavos, gracias a Pilar, los pude entender. Se comunican mejor por WhatsApp ahora que nosotros cuando estábamos escribiendo. Pero para mí, que soy de la generación viejita, que me gustaban los libros, los textos y cosas así más garigoleadones, pues sí me cuesta trabajo adaptarme solo a un texto. Yo necesito, y se los pongo si la gente es más joven, a veces se tiene mejor, fíjate. Pero cuando, en mi caso, de mi generación, de 50 para arriba, lo que empecé es cómo lo solucioné. Porque eran unos pleitos maravillosos, ¿eh? Y luego ya habíamos arreglado la bronca, llegabas al comedor y te decía alguien, oye, qué tranquilas se pusieron. Porque todo el mundo se enteraba del chisme porque estábamos peleando, porque lo hacíamos, lo divulgábamos y a todo el mundo involucrábamos, ¿no? Hasta el director general, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Cuando yo recibía un comentario, un texto que a mí no me gustaba, lo primero que hacía era hablar por teléfono. Voy a poner el mismo ejemplo, ¿cómo lo solucionamos? Hablé por teléfono y a ver, ¿qué me querías decir inicialmente? Y perdón, así me lo dijo, güey, que le cambiaras aquí. Era una tontería. Que esta parte la pusieras así y no así. No es que estaba mal el trabajo, es que el reporte podía haber quedado mejor. ¿Y por qué no me lo escribiste así? Porque no se me ocurrió, Gabo. Y toda la bronca que ya teníamos los dos por no sabernos leer. Entonces, recomendación. Si algún texto o algún comentario te está incomodando, se vale decirlo. Oye, pues dímelo más suavecito, ¿no? Dicen que la asertividad, hace rato manejaste la asertividad, es decir las cosas de manera correcta, a la persona correcta, en la forma correcta. Y no pasa nada, es trabajo. Con el tiempo, pues yo soy de la vieja guardia, nos dábamos unos agarrones en las áreas de trabajo platicando. Haz de cuenta, yo ya estaba como gerente de producción, llegaba el gerente de calidad, nos agarrábamos en la planta y después todo el mundo se sorprendía porque nos íbamos a comer juntos. Y entonces les dije yo, aguas, no se confundan, no es lo mismo discutir que pelear. Claro. No es lo mismo compartir puntos de vista y a veces somos personas muy pasionales y nos sale todo el coraje, pero es pasión nada más, o sea, quítale la hojarasca y hay verdaderamente oro puro. Y otra vez lo comentaste, escuchar. Una regla que dice Stephen Covey es primero entender para después ser entendido. Y esta es mi aportación, Juan Carlos. Si alguien más quiere aportar, estaría padre. Esa es mi experiencia. Sí, muchas gracias, Gabo. Antes de ceder la palabra y para complementar o contar una experiencia similar a lo que recién nos acabas de señalar, qué bueno que tocas el tema de los correos electrónicos, porque efectivamente, de pronto, claro que es un mecanismo de comunicación y sobre todo hoy muy actual. De pronto, cuando hay una diferencia entre un compañero y el otro, efectivamente ventilan algunas cosas, como tú dices, copiándole a media organización o sea, de pronto ya están trepados en un ring, literalmente, así es. Sí, literal. Sí, literal. Y de pronto, pues tiene que entrar, si es el jefe de ambos, pues llamarlos y justamente tratar de mediar para evitar un conflicto laboral. Es cierto lo que tú bien señalas, en ocasiones, pues todo termina con una buena taza de café, un buen entendimiento, o yo no entendía lo que tú me decías en el correo, pero ya que me lo platicas, pues ya me quedó más claro, qué bueno, etcétera. Es en el mejor de los casos, pero ha habido algunas otras experiencias en las que literalmente se suben al ring y le contesta uno y más se enoja o más se enciende o más se prende y el otro le contesta peor y el otro le contesta peor y como dices, copiándole a no sé cuántos. Evidentemente ahí sí hay un director en jefe que le están copiando y empieza a ver los 20,000 correos. A ver, aquí no hay productividad. Aquí hay una falta de comunicación y está generando un conflicto. Es ahí cuando tienen que intervenir el líder o el jefe de grupo, llamarlos y decir, a ver, por favor, respetuosamente, vayamos tranquilizándonos y expresemos lo que tengamos que expresar de manera respetuosa, que privilegie el diálogo, pues la comunicación. Si tenemos ese don de la comunicación, pues ¿por qué no lo vamos a explotar y aprovechar? Pero sí, Gabo, nos diste un buen punto porque además eso sucede y sucede en la vida diaria. Entonces, seguramente muchos de los que nos están viendo o los que nos vayan a ver más adelante, pues sabrán de casos o de experiencias parecidas o similares. Muchas gracias, Gabo.
Adelante, ¿quién más quisiera? Que se animen a contar el chisme, hombre. Que se animen a contar una experiencia, que les haya tocado vivir, donde se daban estas situaciones o estas no buenas comunicaciones, y qué se hizo, o qué hicieron, o qué hizo la organización, porque a lo mejor a ustedes no les tocó resolverlo, pero vieron que alguien tomó una decisión dentro de la organización que permitió revertir esa situación y que mejoró la comunicación. Porque recordemos, ya lo decía Gabo y al principio también lo comentábamos, es fundamental la productividad en cualquier organización, se trate de lo que se trate. Juan Carlos, levantó la mano Raquel, fíjate. Adelante, Raquel, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Fíjate Buenas. que yo no trabajo hace muchos años, no recuerdo ninguna situación así de mala comunicación y que me causara problemas. Ahorita no lo recuerdo. Pero lo que sí sé es que ahora con los mails y con el chat, sobre todo con el chat, cada quien interpreta las formas o sea, cómo se escribe, cada quien interpreta y le da una entonación diferente a la que el interlocutor le está dando. Entonces, eso es un problema gravísimo. Yo creo que he visto ahora a todas las personas que trabajan en serio y todo lo mandan por chat, hacen grupos gigantescos de el director con el encargado de la obra o el encargado del grupo y todos los que colaboran en ese momento, en ese proyecto. Y es una cantidad inmensa de chats, ¿no? Y cada quien le da una entonación diferente a lo que el que está escribiendo quiere realmente decir. Entonces, eso es un problema grave, es más o menos lo que decía ahorita Gabriel. Creo que deberíamos de no saber escribir, es un problema tremendo, no solo ahorita con los chats y con el mail, sino desde siempre. Uno de los problemas graves de todas las empresas, y ha sido toda la vida, es el problema de la comunicación. No es nada más ahora con los mails y con el chat, sino en la comunicación en general, también en el lenguaje hablado, siempre ha sido un problema. Porque no sabemos expresarnos, y el no sabernos expresarnos viene desde que no lees, o sea, desde que no leemos. No leemos, si no lees, no sabes interpretar tus pensamientos escritos, y si no los puedes interpretar escritos, a tu vez no vas a poder hablarlos, no vas a poder decirlos con palabras. Y eso es algo que a mí me ha quedado muy claro. Yo estudié comunicación y es ciertísimo. Si no lees, no escribes, y si no escribes, no puedes hablar, no puedes expresarte correctamente. Entonces, algo tan básico, que vimos desde la primaria, tiene repercusión cuando ya trabajamos, o incluso no nada más en el trabajo, también con la pareja. ¿Cuántas veces no te peleas con tu pareja y estás enfrascado en una discusión de 2 horas hasta días y están diciendo lo mismo y los dos están de acuerdo, pero están diciendo las cosas de diferente manera, con diferentes palabras, pero al final es lo mismo, terminan diciendo exactamente lo mismo, pero ya te peleaste, ya pensaste hasta de lo que se va a morir, y lo mismo pasa con los jefes y con los subalternos. Creo que una de las soluciones que se pueden dar o que podemos decir que pueden evitar este tipo de problemáticas de comunicación es, aunque no lo crean, es leer y escribir. Sobre todo, ya si ahorita no nos gusta leer porque ya el tiempo cambió, porque qué flojera, porque ya estamos grandes, bla, 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 escriban. Si lo escriben, si tienen un problema y lo escribes primero antes de expresarlo a tu contrincante o a la persona con la que vas a tener esa discusión, si lo escribes, te vas a dar una idea de lo que vas a decir y vas a corregir antes de hablar con él y regarla. Eso creo que es una muy buena solución para no seguir con un enfrascamiento de ideas que no te van a llevar a nada. Escribirlo antes de mandar el mail, en este caso ahora, ¿no? De mandar el mail o de mandar el WhatsApp. Y ya si te vas y tocas a la oficina del jefe, escríbelo antes y vas a ver que te va a resultar mucho mejor, vas a ser más claro, vas a tomar, o sea, vas a decir las palabras adecuadas
para que tu contrincante o tu interlocutor te entienda perfectamente bien lo que quieres decir. Es difícil, ¿eh? Es bien difícil, no crean que es fácil hablar, no, para nada es fácil hablar, no cualquiera habla en público, no cualquiera se enfrenta al jefe, no cualquiera se para en un podio, no cualquiera escribe un libro, o sea, no es fácil. Si ustedes dicen, ay, es que no pude hablar, es que no me salió, pues sí, no todo el mundo puede. O sea, sencillo, no se sientan mal por eso, no se sientan disminuidos, ni yo no puedo, no pude. No, no es fácil, para nada es fácil. Entonces, si lo escriben antes, a lo mejor se dan un poquito más idea de lo que quieren decir y ya a su mente se les va a clarificar. Esa es mi aportación. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante y además muy cierto. Porque, Pilar levantó la mano, Juan. perdón. Pilar levantó la mano, pero acaba, perdón. Perdón, sí, nada más confirmar efectivamente la última intervención es totalmente cierto. Nos enfrascamos en conflictos o en peleas que no llegan a nada por esa falta de claridad, por esa falta de empatía. Entiendo perfecto que, como bien dice Raquel, no todo el mundo tiene la habilidad. Por eso comentaba también al inicio de la charla que cuando conoces a tu grupo, a tu equipo de trabajo, conoces sus perfiles, y sabes que alguien, digamos, no se le facilita, hay que ayudar o hay que ayudar a esas personas a desarrollar esa habilidad en la medida de lo posible. También como jefe de grupo te darás cuenta que si de plano lo suyo no es hablar o exponer en público, pues están los mecanismos que bien explicaba Raquel, por escrito. Hay personas demasiado talentosas en las organizaciones que entran a una reunión, se mantienen en silencio y después cuando les dicen, haz una propuesta o presenta un planteamiento, te quedas con el ojo cuadrado del documento tan importante y tan interesante que llegan a desarrollar, aun cuando en público no expresen una sola palabra. Pero perdón, adelante, Pili, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería compartir otra experiencia dentro de trabajo y muy relacionado a lo que decía Raquel de la tendencia de mirar al contrincante, ¿no? Que mencionaba el contrincante. En esta experiencia, pues estaban involucrados dos departamentos distintos, dos áreas distintas, cliente-proveedor interno entre sí, ¿no? Entonces, el problema había llegado ya muy grave. Había puesto pues en un choque muy fuerte a dos gerentes y de hecho ya hasta sus equipos miraban así como feo a los integrantes del equipo, del otro equipo, ¿no? Y en este caso, el causante de todo este problema era la diferencia en un sistema. Cada equipo utilizaba un sistema distinto. Entonces, un área estaba muy resentida con la otra, la criticaba mucho porque no sabían trabajar, porque todos los datos de los clientes estaban incompletos, todas las razones sociales y toda la información que venía en el sistema estaba mal. Tanto fue el enojo que esto fue creciendo que se tomó como personal, ¿no? Que no estaban haciendo bien su trabajo. Y el génesis de todo esto era que el número de caracteres que tenía un equipo, el equipo proveedor, era limitado, mientras que los espacios de los caracteres del equipo cliente interno era ilimitado. Entonces, si tú te llamabas frutas y verduras sanas y preciosas, SDRL, ¿no? En un caso sí cabía pues todo el nombre y con todos los datos y con todo el domicilio y etcétera, etcétera, toda la información, y en otro tenían que ir abreviando, ¿no? La información porque su sistema era otro. Y ese era el origen del problema, y el problema ya había escalado en que percibimos que el otro lo hace a propósito, que el otro lo hace porque le caigo mal, porque me quiere molestar, porque no se le da la gana, porque ya le fui a pedir, ya le fui a decir, porque no entiende, ¿no? Y bueno, ese caso creo que a mí me llamó muchísimo la atención porque era simplemente el medio, ¿no? La herramienta y cómo, como decía Raquel, cómo asumimos que el otro es el contrincante
en lugar de, bueno, somos parte de la misma empresa, somos parte de un equipo, finalmente los objetivos son los mismos y vamos a ver cómo solucionamos el problema, en lugar de estar imaginando y crear telenovelas en nuestra cabeza y todas unas historias así como para el libro vaquero, ¿no? Maru levantó la mano, Juan. Sí, voy, Maru, dame un segundo. También para comentar un poquito lo que dice Pili. Efectivamente, empezamos a hacer historias de que si le caigo mal, si no le gusta cómo visto, si no le gusta cómo me maquillo, si no le gusta mi forma de ser. Y estamos imaginando y lucubrando cosas cuando, de acuerdo a la experiencia o el ejemplo que nos pones, Pili, simple y sencillamente era falta de comunicarse o de comunicación entre dos áreas o entre emisor-receptor, que tenía una solución que les costó trabajo comunicarla a tiempo, digamos. Tanto que se hubieran ahorrado, tanto desgaste innecesario, y de pronto eso que dices es muy cierto, pasa en las oficinas públicas y privadas, ¿no? Se genera un ambiente terrible y además hasta lo toman como personal, cuando no es personal, es un tema de comunicación, de claridad, simplemente. Perdón, adelante, Maru. Muchas gracias. Fíjate que ahorita estaba recordando, yo también hace tiempo que salí del corporativismo, pero recuerdo que no sé si decir que esto favoreció, aunque no mucho a mí, pero bueno, el punto es que yo trabajaba en el área de ventas y pues siempre estábamos en la calle. Esa era la modalidad de las ventas antes, ¿no? Estar frente al cliente. Esto era una exigencia sí o sí. Entonces, en esta compañía muy, muy grande, había traslado de paquetes a nivel nacional e internacional. Entonces, mis clientes más queridos y más adorados importaban o exportaban mucho. El tema de aduanas no ha sido solamente ahora todo un tema, siempre lo ha sido. Y en la aduana de la Ciudad de México había un montón de restricciones, yo creo que todavía las hay, pero todavía más con ese tema de los almacenes fiscalizados tenían que tener ciertas características, cierto número de líneas, cierto número de gente, ciertos permisos para entrar, ciertos patrones de conducta por ser gubernamental. No lo entiendo bien, muchas reglas muy estrictas y muy cuadradas. Pero el chiste es que para comunicarme yo al área de aduanas estando con un cliente era prácticamente imposible. Entonces, había veces que a mí se me ocurría hasta ir a la aduana a resolverle un tema al cliente, porque era tan importante para mí ese cliente que no podía tener ahí parada su mercancía días y días y pagando, ya sabes, maniobras, almacenajes, etcétera, ¿no? O sea, era muy caro. Entonces, yo me daba la tarea de ir y era tan recurrente el tema de yo estar yendo a la aduana que una vez mis jefes se dieron cuenta de que pues no estaba siendo yo tan productiva en campo, sino más bien resolviendo problemas. Gracias a eso, digo como bueno, porque yo les expliqué que no había manera de comunicarme con ellos, o sea, y lo hacía por correo y lo atendían ahí a los 15 días, ¿no? Porque la carga de trabajo que tenían. Entonces, no había líneas, el correo no lo contestaban, no había otra forma más que el Viper o esas cosas que existían antes que tampoco las revisaban. Entonces, bueno, la parte buena de esto fue que crearon un área de atención a clientes específica para aduanas, donde había un Maru dentro de la aduana, ¿no? Que iba y corría con el encargado del problema. Entonces se creó esta área gracias a que yo propicié en función de esto, de no ser tan productiva, ¿no? La creación de esta área. Digamos que fue lo bueno, pero lo más, y bueno, para mis clientes también yo era así como que, ay, wow, si no ha sido por ti, no lo resuelvo, charala. Pero no era yo tan productiva en los números de acaparación de clientes o de volumen, más bien lo que hacía era muy buena, se llama retención de clientes. Era muy buena reteniendo clientes, entonces, pero no, a los ojos de la compañía no era tan bueno. Entonces, sí, efectivamente la comunicación, no solamente, como bien dicen, a la persona correcta en el momento correcto y por la vía correcta, sino que yo añadiría y me permitiría incluso, si es posible hacer esta analogía, decía mi madre, el que sabe comprar, sabe vender. Y lo digo porque pues yo me dediqué a vender toda mi vida profesional y entonces diría yo que el que sabe hablar, perdón, el que sabe escuchar, ¿no?
también sabe ser escuchado. Yo creo que es bien importante también saber escuchar. Para mí es la clave de la comunicación. Es algo que podría yo compartirles porque yo creo que a partir de ahí, de yo poder recibir la necesidad de alguien y luego transmitirla. Pero antes que nada, la tuve que tener en mis manos. Y eso es parte vital de la comunicación, parte elemental. Digo, tiene varias partes, evidentemente, la comunicación, pero la escucha y la escucha activa, yo creo que es de las claves más importantes. Muchas gracias, Maru. Muy interesante también, pero fíjate, estabas dentro de un proceso, por lo que entendí, que en algún momento parecía, aunque no debía haberlo sido, un cuello de botella. Y fíjate cómo tú te enfrentaste a una problemática y fuiste promotora de una solución. Es decir, abriste ese espacio de comunicación, lo forzaste, lo impulsaste, lo empujaste, precisamente para que también se dieran los resultados y sobre todo, pues se viera tu trabajo, se luciera tu trabajo, lo que hacías, porque ante los ojos del jefe, como decías, pues parecía que no estabas vendiendo o dando los resultados que se esperaban de ti cuando estabas metida en un tapón por falta de esa comunicación, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias por compartirlo, Maru. Bien, ahora, por el tiempo y para tratar de ir cerrando un poquito, me gustaría escucharles, a quien desee tomar la palabra, por supuesto, ¿qué recomendaciones podríamos hacerles a las personas que nos ven, que nos siguen en esta plataforma o que nos verán más adelante? ¿Qué recomendaciones, a lo mejor 2 o 3, para que todos podamos participar o todos puedan opinar? ¿Qué recomendaciones podríamos hacerles para que haya una comunicación más efectiva, más asertiva y que nos permita alcanzar y lograr el objetivo de nuestras organizaciones? ¿Quién quiere iniciar? Pues me aviento al ruedo, amigo, ¿puedo? Adelante, mi querido Gabo, por favor. Mira, mencionaste cosas bien interesantes. Número 1, conoce tu organigrama. Conoce cuáles son las líneas directas, las líneas de abajo, las líneas alternas, todo. Sí saluda a las personas, eso lo comentaste. Todos en la organización juegan un rol y todos son importantes, aunque estén en supuestos diferentes niveles. Todos son importantes y aunque no te sepas el nombre, preocúpate por lo menos por saludar. Sé cortés. No te quita nada y la gente lo agradece mucho. El organigrama. Segundo, en estudios, y hay estudios de esto, solamente el 15% de toda la población que pertenece a una empresa generalmente conoce los objetivos básicos de la empresa. Y esos objetivos es lo realmente importante. Si tú estás en una organización y la gente que nos está escuchando está en una organización, pregúntese cuáles son los objetivos de la compañía. ¿Cuáles son esos? Generalmente muchos tienen que ver con dinero cuando son empresas que son privadas, y cuando son empresas paraestatales pues tendrán que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que es como su plan estratégico. Pero tienes que conocer los objetivos. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Lo demás son urgencias y para mí no hay urgencias, hay tontos con prisa. Cuando tú te enfocas en lo realmente importante te vuelves efectivo. Entonces, si tu jefe no te ha pasado los objetivos generales del negocio y los objetivos generales de tu área que tienen que impactar en los objetivos generales del negocio, búscalo, porque eso te va a dar sobre qué sí tienes que trabajar más y sobre qué puedes empezar. No digo que no se haga, digo que lo hagas al final. Otra cosa que mencionaste, tomé varias notas, Juan Carlos, me pasaste mucha información y muchas gracias. No es personal, es trabajo. Punto. No te lo tomes personal, no es trabajo. Que nos encanta ganar algunos como yo, sí, nos encanta ganar. Pero no es personal, es trabajo. Otra cosa que me gustó mucho, la falta de comunicación genera mucho desgaste porque trabajas de más, es poca productiva. Es muy poco productiva. Y me voy con esta parte diciendo, nos encantan las historias. Pongo un ejemplo que vi en una película hace muchos años, una mujer. De repente el marido se desapareció, Pilar. ¿Y qué crees? Ya no regresó el viejo. Se fue de la casa. Bueno, ya no regresó. La mujer, muy molesta, después de como 7, 8 meses sin saber de él, asumió que se había ido con una secretaria que era polaca. Muy guapa la mujer.
y que se había ido con ella. Quiso llamarle a la secretaria para reclamarle y en el momento que le contestaba, ella colgaba el teléfono. Después de 10 años, en todo ese proceso de que se hizo una historia, le tiró las cosas al marido, le quemó las fotos, desapareció toda existencia del marido y conoce un cuate que le va a arreglar su casa, un contratista, y se enamora de él. No recuerdo cómo se llama la película. Cuando deciden casarse el contratista y ella decide remodelar su casa. Y en la remodelación encuentran en la parte trasera del patio, en un hoyo, un cadáver, que era el cadáver del marido. Se había caído en el hoyo atrás de la casa y se había muerto. 10 años echándole basura al marido, que tuvo un accidente. Nunca se fue, siempre estuvo ahí. Se inventó la historia de la secretaria y nunca la confirmó. O sea, fíjense cómo el cerebro humano puede jugar mucho en tu contra, generándote esas historias. Es una película, no recuerdo cómo se llama, ojalá me pueda acordar, está buenísima. Pero cuando ves el final dices, qué grueso, 10 años de incomprensión y el tipo estaba muerto. No te hagas historias. Ni en el trabajo ni en tu vida cotidiana, ¿eh? No te hagas historias. Y con esto acabo, Juan. Muchas gracias por todas tus aportaciones. Me pareció maravilloso tu tema y me encantó porque aprendí mucho. Muchas gracias, Gabo. ¿Quién más desea tomar la palabra? Yo. Adelante, adelante, por favor. ¿Alguna recomendación, alguna sugerencia? Pues principalmente tres. La primera y para mí la más importante es la empatía. Siempre ponernos en el lugar del otro antes de enfrascarnos en alguna discusión o en alguna historia de estas que platica Gabo. La segunda es enfocarnos en los hechos, en ser objetivos, ¿no? Y evitando juzgar al otro, criticarlo y etcétera. Y también cambiar nuestro mindset, ¿no? Tener una forma de pensar, tener un enfoque, una mentalidad orientada a solucionar juntos, ¿no? A construir, a solucionar, no a ser contrincantes, que me encantó la palabra, Raquel, ¿no? No a ponernos los guantes de box, no a subirte al ring con el otro, o sea, estás hablando de algo que sucede, ¿no? De solucionar algo juntos. Y es todo, Juan Carlos, gracias. Muchas gracias, Pili. Ahorita vamos a cerrar, casi ya cuando sea la hora, con algo muy interesante de lo que acabas de decir ahorita. Adelante, ¿quién más, por favor, quiere hacer alguna sugerencia, algún comentario? Yo, Adelante, si me permite por ser favor, el último, y como te decía al final de mi pasada intervención, te decía que algo muy importante de la comunicación, una herramienta clave es la escucha activa. Y aunado a lo que decía Gabo, que bueno, que también puede ser una buena interpretación de lo que lees, ¿no? Aunado a este punto es, si no te queda claro, pregunta, como tú ya lo dijiste también, y a veces ni preguntando te queda claro, vuelve a preguntar, ¿no? O sea, confirma que la información que estás recibiendo es la que te están enviando. Eso para mí sería también muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. ¿Quién más quisiera hacer alguna sugerencia, alguna recomendación para quienes nos ven, quienes nos siguen, para evitar este tipo de conflictos, este tipo de un clima laboral, pues no deseable, ¿verdad? No, de momento no. Yo no sé si hay algunas preguntas, algo que nos estén por ahí consultando. No, mira, ahorita no hay nada en Facebook, pero si nos llegan a preguntar en el transcurso de la noche, porque nos ven un poco más tarde, con mucho gusto se las vamos a responder. Muchas gracias. Bien, pues ahora sí, para ir cerrando y con todas las contribuciones y las aportaciones que se han dado esta noche, yo quisiera cerrar con lo siguiente. Y fíjense qué interesante cuando hay una buena comunicación, cuando hay fluidez, cuando hay respeto, cuando hay claridad, cuando fluye bien todo esto en el trabajo, en un ambiente laboral, digamos, deseable para todos. Fíjense que como resultado se crean buenos equipos de trabajo, muy buenos equipos de trabajo.
Si ponemos en la canasta todos estos ingredientes que hemos comentado, casi siempre el resultado es que haya buenos grupos y equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay buena armonía, hay buena comunicación entre todos. Desde la pirámide de lo más alto, desde el director general, el ejecutivo más alto, hasta el personal operativo, que como bien ya se dijo, todos son valiosos, todos son importantes y todos aportan a una organización. Y si logramos tener un buen equipo o crear un equipo exitoso, pues ¿qué va a haber como consecuencia? Pues como consecuencia de esto es que se apoyen las ideas de todos, se fomenta la colaboración de todos. También hay en ocasiones, se delega inclusive responsabilidades, cuando se puede y cuando es el caso. Se ofrece mucha retroalimentación, hay flexibilidad, se apoya a los empleados, cualquiera que éste sea, se fomenta el desarrollo de cada uno de ellos y se reconoce el éxito. Esto es importante, siempre hay que reconocer la labor de cada uno, de cada quien, de todo aquel que conforma un equipo. Y siempre hay que agradecerle. No quita nada, como decía Gabo. O sea, agradecer, ser agradecidos dentro de un grupo, de una organización, es fundamental. Finalmente, pues siempre será importante que la comunicación en el trabajo fluya de manera respetuosa, para arriba o para abajo, para un lado o para el otro. Es decir, sin distinción de rango o nivel jerárquico. Tiene que ser ágil, clara, utilizar lenguaje sencillo, como ya comentábamos, que nos permita tener éxito laboral en aquella organización en la que nos toque formar parte y que ya sea ahorita en la organización en la que estemos o en un futuro donde nos toque participar. Créanme que eso nos va a quitar muchos dolores de cabeza y nos hará una vida laboral más eficiente, más productiva. Muchas gracias. Cedo las palabras, los micrófonos, perdón, y muchas gracias a todos por sus intervenciones, sus aportaciones. Muchas gracias. No, al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante el tema, muchísimas cosas que a lo mejor las veíamos, pero en conjunto hicimos, yo creo que un tema bastante interesante para las personas que nos van a estar viendo. Les van a caer muchas cosas, como les decimos aquí en México, les van a caer 20 y van a ver un poco más acerca del tema y bueno, esperemos que les sirva en su día a día, en sus organizaciones, en sus negocios y principalmente también en las familias, ¿por qué no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los que nos acompañaron en Zoom. Gracias, Gabo, Maru, Billy, Raquel, muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos en 8 días con otro tema súper interesante. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todas, a todos. Buenas noches.